noches. Buenas noches. Buenas. Esto es Llamada de Medianoche. ¿Cómo andan, muchachos? Sigue estando frío, las noches siguen estando frías y especial para historias de miedo. Dice que va a cambiar el clima igual. Sí. Sí. Siempre de noche nosotros. Va a entrar siempre, por eso nos llamamos así. Claro. Sí, está bien. Pero va, con el cambio de clima va a entrar un poco de luz, ¿no? De luz a nuestras almas. Vas a traer historias. Con un poco más de luz. Historias de milagros. Sí. Eso se lo podríamos dejar a Juli. De milagros, ¿no? Sí. Milagros inesperados. ¿Qué trajiste hoy, Matías? Hoy, la otra vez habíamos anunciado que íbamos a hablar de los hermanos Grimm. Porque si yo les digo Caperucita Roja... Escuché un ruido por ahí. No sé si lo escucharon. Escuché como que se arrastraron. un chirrido. Sí. Si yo a ustedes les digo Caperucita Roja, Hansel y Gretel, La Cenicienta, La Bella Durmiente, Blancanieves, ¿qué van a decir? Cuentos infantiles. Son cuentos infantiles, sí. Sí, cuentos de Disney. Viste, se hicieron famosos con Disney. Claro, con Disney, mira. Claro. Pero estas historias tienen 500 años. Porque había dos hermanos en Alemania, los hermanos Grimm, Jacob y Wilhelm. Ellos son de 1700, nacieron entre el 1785 y 1786, nacieron ellos. Pero eran muy inteligentes los tipos, porque eran bibliotecarios, profesores de lengua, Mirá. daban clases en las universidades. ¿De Alemania dijiste? Alemania. Alemania tiene una característica, ¿no? De gente inteligente. Sí, es verdad. Y este tipo era muy inteligente. Y se habían especializado en la filología. Vos, David, lo tenés que saber eso. Filología. No. Que se estudia la evolución de las lenguas y las escrituras de ciertas culturas. Ellos se especializaban en eso. Y pues es una rama dentro de la literatura, si ellos Claro. eran de literatura. Claro. Soy de literatura. Bueno, ellos se especializaban en eso y eran Y de bibliotecarios. ahí investigaron para los cuentos. No, y aparte eran bibliotecarios, pero ya a los 20 y pico años, ya daban clases en las universidades ya. Pero también se habían peleado en esa época estaba el rey Ernesto I en Alemania. Y como ellos estaban en contra, los desplazan. Pero eran una celebridad para Alemania. Pero eran jóvenes, no tenían 30 años. Eran jóvenes, re jóvenes. Muy jóvenes, sí. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Empezaron a viajar. A viajar por toda la Alemania, todos los países ahí anglosajones. Sí. Entonces, recolectaron cuentos que ya estaban, pero ¿qué hacían ellos? Realmente lo escribían como eran los cuentos, como eran las historias, porque eran más que nada historias, leyendas, mitos. Está bien, y entonces Disney tomó de ahí. Tomó de ahí, claro, porque ellos hacen... Pero tienen como 200, 300 libros escribieron. Hasta un diccionario en alemán. Pero hay muchos cuentos famosos que ellos escribieron. Caperucita Roja. Porque si yo les digo Caperucita Roja, ¿qué es? ¿Qué se acuerdan ustedes? De cuando Caperucita iba en el bosque. Claro, él iba a ver a la abuela. Iba a ver a la abuela. Y después un lobo se come a la abuela y ella... entra a la casa de la abuela, que se disfraza de abuela, el lobo. Y luego la quería comer a ella. Exactamente, claro. Bueno, el cuento real, como lo escribieron ellos, que toman la historia como tal es. No, el cuento no es así. En realidad era un hombre lobo que la sigue a ella y se esconde en el bosque y el lobo se mete a la casa de la abuela, se la come a la abuela, la despedaza, le toma la sangre, la mete en un frasco. Y cuando va Caperucita Roja se la come a Caperucita Roja. No, fue así. Entonces, No fue, claro, lo cambian todo el cuento para que sea para infantil. Ya igual que se coma a la abuela ya es trágico para infantil, ¿no? Claro, Sí. aparte la destaza a la abuela, la destaza y a la sangre la guarda, pero no sé por qué guardaba la sangre. Y a Caperucita Roja cuando va, también se la come. Esa historia la toma también desde Alemania, ¿eh? ¿Viene esa historia? Sí. Y bueno, la cuestión es que después pasa un cazador y ve todo eso y lo mata el hombre lobo. Claro, de verdad. Ahí lo mata y le saca el corazón. Pero esa es la historia real. Después la fueron cambiando para los chicos. Por ejemplo, Hansel y Gretel
que es una historia más o menos tierna. Puede ser porque- que ellos hayan tomado, o sea, que de alguna leyenda rural de la zona Leyendas rurales, claro. de Alemania, entonces de eso lo fueron configurando para adoptarlo un cuento, ¿no? Para niños. Ellos lo escriben, en los libros, lo que ellos escriben está así como yo se lo estoy contando. Ah, sí. Disney lo cambia después, pero el cuento es así como yo se los cuento. Están los libros en alemán, en Alemania en todos los idiomas. Si lo buscan en internet, busquen Caperucita Roja de los hermanos Grimm y van a ver que está el cuento así, como realmente es la historia. Hansel y Gretel, que es un cuento que los nenes se pierden en el bosque y una bruja, bueno, y matan a una bruja. Igual ella la matan, ¿no? En el horno. Claro, pero Sí, la empujan. realmente Pero- ¿qué pasaba? La madrastra de Hansel y Gretel, al padre le decía que los tenía que llevar al bosque y matarlos, porque había mucha hambre en Alemania y no alcanzaba la comida. Entonces le dice que al padre llevarlo al bosque y matalo, y cortalo, despedazalo y enterralo. No sé por qué era tan sanguinaria la madrastra. Hansel escucha todo esto y bueno, y se escapan ellos, antes que lo mate el padre. Y bueno, ahí van a una casa una bruja, que era una bruja que los hace entrar y era caníbal, la bruja. Ya se estaba comiendo un gordito. Así, literal, Oh, se estaba comiendo un gordito y a Hansel lo mete en una jaula, le da de comer para hacerlo más gordo y para comérselo, se lo quería comer. Ah, claro, porque ella ofrecía dulces Claro, para engordar a los chicos. para engordar a los chicos. Después comerlos. La cuestión es que Gretel se escapa y lo salva al hermano, que ya estaba bastante gordo, y la meten en el horno y la cocinan a la bruja y se la comen ellos, a la bruja. se terminan volviendo caníbales. Y después vuelven a la casa, le roban todas las joyas a la bruja, tiene un montón de esmeralda y ¿La diamantes. madrastra? Y No, la vuelven bruja. a la bruja. Ah, Cuando hacen todo eso, le roban todo a la bruja y vuelven a la casa. Y a la madrastra la matan ellos. La matan y la destazan. Y la entierran. Y bueno, después vivieron con mucha plata porque todo le habían robado a la bruja. Pero así es el cuento original. No tiene nada de infantil eso. no. Pareciera que, bueno, hacer llevar a los chicos, la intentan ser más tolerantes a intentar matar el malo. Entonces, pero Claro. la acción sigue siendo mala igual. Sigue siendo mala la intención, sí. Y bueno, el Cenicienta, que... ¿Cenicienta cuál es? ¿La de los la del enanitos? zapato. ¿La de los enanitos? No, esa es Blancanieves. Esa es Blancanieves. Cenicienta es la del zapato que pide un deseo. Claro que. Bueno, claro, pide un deseo y entonces le dan... Que a las 12 se le iba. el conjuro, hechizo. El hechizo, tal cual. Claro, y le queda un zapato de cristal y se enamora el príncipe, ¿no? Sí. Algo más romántico. Y después no encontraba el zapato, el tipo, y fue a buscar. Bueno, la cuestión es que no es tan así el cuento. Hasta ahí más o menos es algo así. Pero ¿qué hace? Cenicienta hace un pacto con un demonio que le concede un deseo. 12 horas. A las 12 se terminaba, pero hace un pacto ella. Claro, en el cuento recuerdo que. Una calabaza se convierte en un carruaje. Es que ella era maltratada por Hermanastras. por las hermanastras. Claro. Y ahí aparece el hada. Y ahí aparece el hada, Es claro. el deseo, pero en realidad es un pacto entonces. Ella va al bosque, hace un pacto con un demonio. Ah, creo que sería la hada. Claro, esa era la de ella. Hace un pacto, entonces le da 12 horas. La hace linda, la empilcha bien. Sí. La cuestión es que cuando pierde el zapato, eso es cierto. Pero ¿qué pasó? Cuando el príncipe va casa por casa buscando el pie de Cenicienta, como las hermanastras tenían el pie más grande, se cortan los dedos para que le entre el zapato. Esa es la verdadera historia. No. Pero bueno, ahí encierra que hace un pacto en realidad, con un Jinx pero era un demonio árabe. árabe, sí, Sí. de Medio Oriente. Sí, así que esa historia de ahí entonces. Claro, tiene que Y ser. ahí entonces viene Aladino. Y de ahí viene Aladino, sí. Es el pacto que hace Cenicienta. No es tan infantil como decían. Y a las hermanas, después las tiene como sierva a ella. Como sirvienta a las hermanas. Ah, bueno. Le servían a ella. Sin dedos. Ah, Porque las tres se cortaban los dedos. porque ella en el cuento después o sea, se pone el zapato supuestamente y se casa con el príncipe. Se casan al príncipe. O sea, debe haber algo relativo porque ella. Claro, en el tenga pacto zapatos lo que de hace esclavas. era que el príncipe se enamore de ella en el pacto. Ah, Es un pacto bastante bravo. No, Claro. no se enamora el príncipe de onda. No, estaba hechizado en serio. Claro, para poder. Claro, y Blancanieves tenía algo raro. Se escuchan ruidos acá. Muchos ruidos. Sí, muchos ruidos y Claro. son las 12 de la noche Claro. pero no importa, acá estamos para esto. Si escuchan ruidos en sus casas,
Prendan luces, siempre prendan luces. Bueno, y Blancanieves, que es un cuento también que le dan una manzana y se duerme y Claro, después porque viene un había príncipe y una- le da un beso. La reina era la más bonita del reinado ese. Claro, Y descubre que había alguien que que era más linda, con un espejo. Claro, un espejo. Sí, que también ya están. En el cuento de la bruja se enojaba, ¿no? Porque Se enojaba, sí. te hablaba con un espejo, le preguntaba quién era la más Exactamente, bonita. sí. Bueno, pero el cuento original no es tan así. Aparte tiene muchos números. Y acá vos, David, sabés de números. ¿Por qué? Porque el padre de Blancanieves tenía 13 hadas que trabajaban para él. Tenía 13 espíritus. 13 espíritus. 13. 13. Pero ¿qué pasa? Los invita a comer a los espíritus, o a estos demonios, no sé qué tenía el tipo. Pero le alcanzaba solamente para 12. Una queda afuera. Una de esos demonios queda afuera. Y ese demonio se enoja. Entonces le dice, vas a tener una hija y cuando cumpla 15 se va a dormir. No la va a despertar nadie. Ah, claro, bueno, lo que decían que como en la naturaleza hay entidades, no hablan de demonios ni nada por el estilo, porque creo que también pasaba En el bosque. en el bosque, Sí, ¿no? sí. Y bueno, y habla de que hay entidades que pertenecen a la naturaleza. Puede ser que se hable de eso. Y sí, No dicen la cantidad. sí, bueno, eran 13 y terminan siendo 12. Justo, un número raro, de 12 apóstoles. De 12 Claro. meses. Sí, no es nada casual. Bueno, la cuestión que sí, que se pincha Blancanieves, se duerme por años, pero se duerme años, no es que se... En el cuento creo que un rato estaba dormida, no sé cuánto, Sí. no pasa mucho. Sí. Bueno, cuando la despiertan era una señora vieja ya. Había pasado de largo, como, no sé, 30 años, Se 40. había envejecido. Sí, se había envejecido. Y ahí la despierta, pero no la despierta un príncipe. La despierta un bufón. Sí, un viejo. La despierta, de un beso. No, que Sí. toda la historia. Sí, la historia se transgiversa para Sí. hacerla un poco más romántica. Sí. Pero así es. Y el espejo que la aconsejaba, ¿no? Y el espejo le aconsejaba que estaba invocando un demonio. Claro. Esa bruja. Claro, sí, porque el espejo es el portal. Es un portal, Es sí. un portal para otro lugar, para otra dimensión. Entonces lo que dicen las historias de los hermanos Grimm, que se la pasaron recolectando historia por todo, Alemania, todos los países ahí, Sí, europeos. europeos, que ellos estuvieron como 20 años sin volver a Alemania. Y nadie sabe de qué pasó esos 20 años de ellos. Porque eran tipos honorables, eran celebridades, pero estuvieron como 20 años y no volvieron nunca más. No volvieron. No volvían ellos. Y nadie sabe qué pasó esos 20 años con respecto a todas las historias. Pero lo que me llamó la atención es que habla mucho de hombres lobos, Caperucita Roja. Y tiene otro cuento que se llama El lobo feroz y los 7 cabritos. 7 cabras. 7. Sí, el número perfecto. El número El perfecto. número perfecto. Cabras. Claro. Es el símbolo del maligno. Claro, que habla justo de cabras. Cabras y 7. Y siempre con hombres lobos. Ellos hablan mucho de hombres lobos y canibalismo. Y sangre. Ah. Todos los cuentos de ellos terminan siempre en sangre. Pero dentro, por ejemplo, en las jerarquías demoníacas son 7 los principales. ¿Viste? Son 7. Sí. No me acuerdo, pero están como marqués. como- Marqueses, sí. como reyes están esos 7. Son los principales. Así que los hermanos Grimm eran Y esto que está cerca también vuelve a nombrar en casi todas las historias de la parte del bosque, lo que vos decías de las entidades estas. pactos, hombres lobos, canibalismo, brujas, Pacto demonios. constante, ¿no? Bastante, constantemente. sí. Claro. Si uno se pone la fina, todos los cuentos tienen pacto. Pero aparte, todos los cuentos escribieron ellos, ¿eh? Ah, No les recolecté, pero Sí. son todos casi, ¿eh? Todos los que conocemos son todos, un montón. El lobo y los 3 cerditos también es de ¿También ellos. es de Sí, ellos? también es de ellos. Así, siempre lobos, hombres lobos. ¿Por qué Disney tomó esos cuentos también, no? Sí, Porque debe tener cantidad de herramientas como para conseguir cuentos de distinto tipo. claro. Y que haya... bueno, y en realidad, salté una parte. A Blancanieves no la despiertan con un beso. Tiene sexo el tipo con ella, dormida. Ahí se despierta. Termina Claro. todo mal. Todo mal, porque Sí, encima. es todo sádico. Es como. Claro, el bufón que pensaría que estaba muerta. Necrofilia. Necrofilia. Sí.
Así son todos los cuentos de los hermanos Grimm. No, nada para Nada un infantil. público Sí, joven. nada infantil. No, qué raro, qué rara la historia. Y ni hablar de Pinocho. ¿También la escribieron ellos? Sí. ¿Y no viste como Pinocho Una marioneta. una marioneta, pero Que un hada también. que le da un hada vida, hace un pacto nene. con Gepetto, pero después se lo llevan como una especie de... Está la trata de personas, cuando se hace nene se lo llevan con todos unos viejos. Sí, ese lo llevan a él. Y fumaba, que se lo lleva un zorro. Aparte también invocan algo de la Biblia si se lo traga la ballena, como a Jonás. Claro. Mirá. Sí, es Sí. como que recontra turbia Son la- oscuros, todos cuentos oscuros. Sí. Sí. Y lo loco es esos 20 años que ellos desaparecieron de la parte pública. Nadie sabe esos 20 años dónde estuvieron ellos. Después ellos no volvieron a... Vuelven a Alemania ya como celebridades ya, después de 20 años. Y le dan cargos públicos, porque eran muy inteligentes. Pero hay 20 años que ellos nunca dijeron dónde estuvieron, esos 20 años. Ellos desaparecieron. Desaparecieron. Estuvieron, sé que, juntando historias. Contando leyendas. historias, sí. De esa manera Sí. hicieron... Y parece, viste, que es como si fuera una guía antinatural, viste, que todo, Claro. como que los cuentos de ellas eran como advertencias para mí. Como que están advirtiendo sobre los pactos, sobre las cosas. Claro, describiendo un montón de males que, bueno, son actuales también. Sí, Es como contar males de la época disfrazados en fábulas, digamos. Porque habla de la trata, habla del canibalismo. canibalismo, De la necrofilia. locura, claro, de locura, de un montón de cosas que siguen pasando. Sí. Así que ellos como que advertían en cuentos, pero en cuentos que estaban realmente escritos como son, no así tan... ¿Por qué no lo han vuelto, no? Esos 20 años, ¿no? ¿Dónde estuvieron esos 20 años? ¿O qué hicieron en esos 20 años? Sí, mucha gente dice que hay escritos que dicen que como que ellos eran cazadores de criaturas. Bueno, me llevó a eso, ¿sabes qué? Sí, yo también pensé lo mismo. Digo, ¿habrán sido esto de seguir investigando? Sí, algunos dicen que ellos eran cazadores de criaturas. Claro, tenés que pensar que en esa época no es lo mismo ahora generar el contenido que está en las redes, en internet mismo, que generar ese contenido por medio de la práctica, de ir a investigar como hacían ellos. Y sí, se metían en el barro, Claro. directamente. Es ir a un pueblo, a diferentes lugares, a vivir esas experiencias y de esa manera puede ser, porque ahora uno investiga de una manera por medio de textos académicos, de lo que sea, pero Está mucho más armado todo. claro, y al mismo tiempo tenés que estar constantemente evaluando si ese contenido es verdadero. No es real o no, sí. Claro, porque hay mucho contenido que es falso y construido ahora más con la inteligencia artificial. Claro. Entonces, en ese momento capaz que se construía el contenido desde la práctica y al mismo tiempo desde la escucha de las experiencias de otras personas. Exactamente. Era otro tipo, estaba mejor para mí. Y también hay algo que tiene un misterio, porque en realidad eran 3 ellos, eran 3 hermanos. ¿Tres hermanos? No me acuerdo el nombre del otro que era el más grande. Y él nunca volvió él. Ah, El hermano mayor nunca volvió con ellos. Fueron los 3, pero el mayor nunca volvió. Perdieron. Nadie sabe qué pasó con el hermano. ya. Sí, eran 3 hermanos, que era más Una de grande. esas experiencias habrá perdido. Sí. Sí. Qué buena historia, no sabía el trasfondo De todos esos cuentos infantiles, Sí, que no son tan infantiles. Hay otro escritor también que es conocido, que no me puedo acordar el nombre. Pero es reconocido, hacen el mismo tipo de escritura, que lo van a... Por ejemplo, el año pasado ya lo querían sacar y modificar los cuentos de él, por el hecho de que tenía esa cosa de discriminación, pero dice que contaban muchas cosas de la época en que lo escribió. Es ¿De qué época está? de la década... no, perdón, Del siglo. del siglo pasado, poner de 1890, creo que es ahí el escritor. Es reconocido, no me puedo acordar ni un cuento, y el apellido, es un apellido raro, es de fuera también. Pero lo querían modificar, por el hecho de que contaba muchas cosas así también,
trata, de todo eso, disfrazado. Y lo fueron ahora con estas nuevas ideologías, lo quieren ir cambiando. Claro. Sí, yo lo encuentro a esta situación ambigua, ¿no? Porque, a ver, no es que esté mal esta situación de ir mejorando situaciones, pero también hoy veo lo que manejan los chicos con los juegos y las redes, y juegos que realmente van a esto, van a despedazar a una persona, Sí. y hasta cuánto enfría el corazón, Sí. ¿no? Porque los pibes, hay algunos que tienen un frío el corazón, quizá ven algún accidente de alguien que perdió una extremidad y como si nada, y uno quizá ser más grande se horroriza. Y sí, y todos los juegos son matar gente, despedazar, Sí. todo. Sí, no, sí. Estamos evolucionando. Se pierde también el terror. Se pierde. Se Sí. pierde. Te asombra menos. Te asombra menos. Sí. Pero bueno, después hay que ver, porque tenerlo en una pantalla, tenerlo en presencia, Ya es otra cosa, sí. eso da mucho más miedo. Bueno, y próximamente vamos a hablar de un escritor famoso, de Bram Stoker, Drácula. Pero vamos a contar otra parte de Drácula, porque todo el mundo conoce la historia, no hace falta que la contemos, todo el mundo conoce la historia del vampiro más famoso. Sí. Pero hay algo que nadie prestó atención, pero nosotros sí. Bueno, nos vamos yendo entonces. Bueno, que tengan muy buenas noches. Y recuerden que la noche recién comienza.